Bienvenidos a este episodio que será viral. Vivimos un momento histórico. México tiene un nuevo poder judicial. 881 juzgadores, incluidos ministros de la Corte, asumen funciones para impartir justicia. Seguro lo recuerdan, fueron electos en las urnas el pasado 1 de junio, por cierto, en medio de una elección bastante cuestionada por el tema de los acordeones. En fin, ¿cuáles serán los retos de quienes llegan para hablar precisamente de este tema que implicará todo lo que les depara a quienes están por llegar, por asumir un cargo? Nos acompaña Miguel Ángel Luna García, maestro en Derecho de Amparo y además ex juez de distrito del Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias, Javier. Gracias. También está con nosotros el doctor Javier Martín Reyes, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchas gracias. Hombre, al contrario, ¿no? Un gustazo, Juan Miguel, ¿no? Estar aquí con ustedes. Muchísimas Igualmente un gracias. gusto. Muchas gracias. Vamos a entrarle a este asunto porque de verdad que habrá un reto muy importante para quienes a partir de mañana, otros a partir del 15 de septiembre, pues asumen este cargo. Desde el punto de vista, si les parece bien, vayamos con la parte administrativa. No solo es el llegar, sentarse, ponerse la toga y empezar a tomar decisiones. Viene todo un proceso de transición. Doctor Javier, ¿qué te parece el reto en este sentido? ¿Tendrán que recibir expedientes? ¿Cómo avisoras que tendrá que ser esta primera etapa? Mira, yo veo una situación muy complicada donde lo que hace la reforma, ¿no? Y obviamente aquí Miguel nos puede contar también con toda la expertise que tiene, pero digamos, en general yo diría la administración de un juzgado no es una cosa sencilla, ¿no? O sea, mucha gente cree que las juezas y los jueces son personas que se ponen a leer expedientes y se ponen a redactar ellos sentencias o que en una audiencia llegan, se sientan y empiezan a tomar determinaciones. Eso no es así. Los órganos judiciales son estructuras burocráticas en el mejor sentido de la palabra, donde hay que saber manejar personal, hay que saber delegar, hay que saber revisar, hay que saber supervisar, ¿no? Y aquí tenemos un primer gran problema, es que no sabemos si las personas que van a llegar tienen experiencia en la administración de los juzgados. Seguramente habrá algunos buenos perfiles que hayan llegado, pero no tenemos esa certeza porque no se hizo algo tan básico como un examen general de conocimientos para saber si estas personas contaban o no con esa capacitación. Entonces, ahí hay una dimensión individual que me preocupa y luego hay otra estructural, y es que la reforma desmanteló al Consejo de la Judicatura Federal, que era precisamente el órgano que se encargaba de la administración en general del Poder Judicial, se sustituye por un órgano de administración judicial que ya tendría que estar nombrado en este momento y que no se quiso nombrar precisamente porque las voces del oficialismo bloquearon esas designaciones. Y sí lo que veo es un riesgo mucho más allá de los casos individuales, donde esta transición se vuelva una cosa muy complicada, porque no hay ni siquiera en este momento las personas responsables que tendrían que estar tomando las decisiones. Ahí hay mucha irresponsabilidad, pero hay que decirlo, es una irresponsabilidad de quienes diseñaron y aprobaron esta reforma, ¿no? Bien, gracias, Javier. Miguel Ángel Luna, ¿qué te parece esto? Y es la misma pregunta, ¿lo viviste en algún momento? ¿Cómo avisoras que va a ser esta etapa en donde estén llegando los nuevos jueces, todas las personas que van a impartir justicia? De entrada van a entrar, a llegar a una oficina, viene un proceso de transición, no será algo tan fácil, esto seguramente podría retrasar expedientes, casos y demás. Así es, sí, exactamente. Ya adelantaste un poco mi respuesta. Siguiendo lo que comentaba Javier muy atinadamente desde mi punto de vista, viene un problema serio, viene un problema grave. Lo denunciamos desde el año pasado, que empezamos por abril, mayo, a empezar a tratar de difundir más información sobre la reforma, sobre sus alcances. Muchos titulares estuvimos muy activos. Y el problema organizacional que viene es grave. Sumando a lo que comentaba Javier, lo cual coincido plenamente, creo que no se tomó en cuenta en el diseño de esta reforma que cualquier cambio, cualquier gestión de cambio en cualquier tipo de corporación necesita ciertas fases. Si tú vas a hacer un cambio radical en una corporación, en su funcionamiento, en su organización, necesitas primero concientizar que viene el cambio, necesitas planear, necesitas medir, necesitas evaluar, saber qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar, cómo se va a llevar a cabo este cambio. Y creo que lo único que está totalmente ausente en esta reforma es precisamente la planeación.
Fueron cambios que determinaron modificar, cesar a todos los titulares, que ayer concluyeron funciones muchísimos, algunos lo hicimos desde antes, y el problema organizacional que viene tanto en la Corte como en los tribunales colegiados de circuito de apelación y juzgados de distrito, creo que sí va a ser muy grave, precisamente porque todos estos cambios están en total incertidumbre. Hoy en día no hay un departamento de recursos humanos al que puedas acudir para ver qué está pasando con tus nombramientos, con tu incapacidad. Si hoy un compañero del Poder Judicial se quebró un pie, a ver quién lo atiende, porque no hay Consejo de la Judicatura, tampoco hay órgano de administración. La distribución competencial mediante acuerdos generales, tanto de los asuntos de la Corte como del Consejo, está en el limbo. No sabemos qué es lo que va a pasar, salvo algunos comentarios, chispazos, hay ocurrencias que se dan en los medios en el sentido de que la Corte va a distribuir su trabajo en los juzgados, bajo qué bases, etcétera. Entonces, creo que sumando lo que dice Javier, no hubo planeación, no hubo Ujú. concientización, no hubo preparación para todo este cambio. Y haya o no días inhábiles, porque ese fue un tema discutido en uno de los últimos acuerdos del Consejo, que declaró días inhábiles para órganos únicos, colegiados desintegrados, etcétera. Ujú. La paralización, desde mi punto de vista, de muchos, la mayoría de juicios de amparo va a ser inminente. Qué interesante lo que nos comentas, sobre todo por la forma. A ver, estamos viendo esta ceremonia en donde hay una limpia para el presidente de la Corte y todo esto que involucra pues el nuevo sello, ¿no? Que se habrá de tener en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Qué bien, desde el punto de vista cultural, pues seguramente eso nos enriquece respecto a nuestras raíces, a nuestros orígenes, pero vayamos a lo tangible, vayamos a lo que realmente están esperando las personas que tienen algún caso, quien está esperando alguna sentencia, quien está por salir, vaya, cualquier cantidad de historias que podríamos involucrar, porque ellos son quienes realmente van a resentir esa Ujú. improvisación, esa falta de capacitación. Hemos escuchado, Javier Martín, a jueces que están por llegar, no tienen ni idea de dónde va a ser su oficina, no se les ha capacitado. Hay quienes van a llegar, evidentemente ya estuvieron en el Poder Judicial, pues saben, pero los nuevos, ¿qué onda con ellos? Y quienes van a pagar los platos rotos al final, pues son quienes están, insisto, atorados con algún caso y demás, ¿no? Sí, y yo te diría, mira, aquí hay una parte donde, digamos, yo coincido plenamente con lo que se está diciendo en el sentido de que o sea, esta es una reforma muy regresiva de entrada, ¿no? Es una muy mala reforma, es una reforma que no se necesitaba, es una reforma que no resuelve los problemas del sistema de justicia en su conjunto y es una reforma que está hecha primero para purgar, capturar y debilitar al Poder Judicial, ¿no? Y ya vamos más allá de la mitad de camino en términos de la purga y de la captura. Ahora, incluso, ¿no? Con finalidades tan poco loables o propicias como eso, uno diría, tendríamos que haber tenido una mejor transición por las personas involucradas directamente en la función de juzgar. O sea, hay personas que pues, no saben exacto, ¿no? Oye, ya fui electo en un distrito judicial, ya gané la elección, ¿a dónde me van a escribir? Bueno, ni eso tan elemental lo sabemos. Pero claro, el principal problema es las consecuencias que va a tener para la ciudadanía. O sea, sabemos de entrada que en México no es que sobraran personas juzgadoras, todo lo contrario, bajo cualquier estándar internacional, México tiene muy pocas personas juzgadoras. Y no es ninguna casualidad que tuviéramos un sistema que ya estaba saturado, no por falta de capacidad de los operadores, porque una de las pocas carreras profesionales que se habían construido en el Estado mexicano para tener un servicio de carrera era precisamente la carrera judicial. Son personas, las que teníamos antes, capacitadas, que habían presentado sus exámenes, que habían ganado concursos para estar ahí, que tenían experiencia en la administración. Pero es obvio que a lo imposible nadie estaba obligado. Y si de por sí ya teníamos un sistema saturado por la falta de juzgados, hoy el riesgo creo que corremos por esta irresponsabilidad, por esta falta de planeación y también posiblemente por la falta de experiencia de estas personas, es que un sistema que estaba saturado ahora se nos colapse. Y quienes van a pagar los platos rotos al final son las personas comunes y corrientes, quienes acuden a los tribunales para resolver todos los conflictos, desde cosas elementales como podría ser un tema relacionado con una herencia, un tema relacionado con un divorcio, hasta temas ya mucho más
complejos, el Bien. cumplimiento de un contrato, pleitos mercantiles, temas obviamente de empresas que tengan algún tipo de conflicto con el Estado o con otro tipo de particulares. Bueno, todos esos usuarios de la justicia en quienes tendríamos que estar pensando fueron los más olvidados de esta reforma. Y yo sí creo que los impactos los vamos a ver tanto para las personas que llegan, pero sobre todo para las personas que tienen una expectativa de que los tribunales sirvan para lo que deberían de servir, que es precisamente para resolverles sus conflictos. Bien. Y creo que eso también está en riesgo, ¿no? Bien, gracias Javier. Miguel Ángel Luna, por mucho tiempo, los últimos años se habló de un poder judicial que nos decían estaba como un cáncer bajo la corrupción y demás, y que todo esto se tenía que extirpar, pero finalmente vemos que ahora llega el nuevo poder judicial y no se tienen pues ni siquiera realmente los elementos necesarios para poder combatir posibles casos de corrupción. Claro, fue un discurso muy fuerte, duró prácticamente todo el sexenio anterior, desde que empezó. Nosotros como exfuncionarios judiciales vivimos todo ese proceso, todos los ataques. Finalmente, ahorita sabemos, y el propio legislativo lo ha admitido reiteradamente mediante algunos de sus interlocutores más relevantes, nunca hubo un diagnóstico, nunca hubo una evaluación real que determinara con un grado de mayor certeza ah, perdón, perdón, Salud, no, no cuánta te preocupes. corrupción pudo haber, había o habría en el Poder Judicial. Simplemente tenemos esta reforma ya consumada sin ningún tipo de diagnóstico. No hay nada que sustente todo ese discurso en el sentido de que era una corrupción generalizada. No podemos negar, desde luego, que haya habido casos aislados. Sin embargo, de ninguna manera, y es de eso sí estoy totalmente seguro, estábamos muy lejos de ser una generalidad. Estaban muy lejos de ser una generalidad los casos de corrupción. Ahora, tras vivir todos estos ataques, una cuestión que sí me interesa destacar es que hoy en día no sabemos los antecedentes de muchos de los nuevos funcionarios que van a ser titulares del Poder Judicial, ya sea como ministros, magistrados o jueces, y de algunos otros pocos sabemos que sí tienen antecedentes. Hoy en día hay Sí, magistrados, se han jueces. cuestionado mucho los filtros de entrada, ¿no? Exactamente, tenemos ex jueces o ex magistrados que en su momento fueron cesados por alguna conducta inapropiada, creo que no es momento de profundizar, pero que ahora van a regresar al cargo cuando estaban siendo objeto de suspensión o incluso de cese. Entonces, este discurso de corrupción generalizada se busca, que lo que buscaba la reforma era combatirlo, pues creo que ya estamos viendo que lo último que busca controlar es precisamente la corrupción. Y si sumamos a que los acuerdos generales del Consejo ya prácticamente no existen y que no hay ningún mecanismo práctico para evaluar esa corrupción o controlarla en su caso, pues bueno, creo que nos refleja un potencial problema de mayor corrupción incluso de la que pudo haber habido. Bien, muchas gracias, Miguel. Javier Martín, desde tu punto de vista, ¿qué se puede hacer en este sentido para realmente combatir la corrupción? Y si me permites, quiero retomar este discurso de la Cuarta Transformación en donde lo primero que se ha pregonado, nosotros no somos iguales, nosotros somos diferentes y al paso del tiempo vemos que para muchas cosas no solo son iguales, son hasta peores que quienes gobernaban. ¿Cómo evitar que este discurso y esta situación pues se lleve a cabo también en el Poder Judicial? Desde tu punto de vista, ¿cuáles tendrían que ser los mecanismos para combatir la corrupción en el Poder Judicial? Pues mira, yo lo que creo, y primero habría que decirlo, es que, y tú lo apuntabas muy bien, el tema del combate a la corrupción es más retórica que práctica, ¿no? El expresidente López Obrador hizo campaña, pongo un ejemplo notable, diciendo que había que cancelar el aeropuerto internacional de Texcoco porque eso era un nido de corrupción. Esas, por supuesto, son afirmaciones que tendrán que ser, o tendrían, o debieron haber sido probadas. Yo creo que pues nadie, ningún observador externo podría meter las manos al fuego por cómo se otorgaron esos contratos, cómo se estaban realizando esas obras. Y lo que vimos en este sexenio fue la cancelación irracional de un aeropuerto que nos costó a todas y a todos miles de millones de pesos. Y si nos hacemos la pregunta de cuántas personas hoy están en la cárcel o cuántos funcionarios públicos están inhabilitados por esos supuestos actos
de corrupción, pues la respuesta es que o ninguno o muy pocos, ¿no? Creo que lo mismo pasa con el tema del Poder Judicial. A ver, no hay ninguna institución en el mundo que pueda tener una tasa de corrupción igual a cero, ¿no? O sea, eso es imposible. La corrupción no es posible erradicarla al 100%, pero es posible controlarla y tenerla en niveles que sean lo más mínimos que se pueda. Y sobre todo, la corrupción se puede y se debe de sancionar. El Consejo de la Judicatura sí tenía herramientas para sancionar la corrupción. De hecho, el expresidente Arturo Saldívar, ¿no? Fue uno de los impulsores de una reforma también importante que elevó a rango legal una serie de determinaciones que ya estaban como disposiciones administrativas, pero que se establecieron Ujú. precisamente para eso. Bueno, esas herramientas que estaban en el Consejo de la Judicatura Federal hoy están desmanteladas, ¿no? Y ahora tenemos, de nueva cuenta, una división entre un tribunal de disciplina judicial conformada por personas que también llegaron al cargo por los acordeones, que fueron una estrategia ilegal de movilización, y que ahora con esa carencia de legitimidad ellos llegaron al cargo gracias a irregularidades, pues creo que van a tener muy complicado esa parte de legitimidad de origen para después decir nosotros vamos a, llegamos con irregularidades, pero vamos a sancionar las irregularidades de otras personas y no las propias. Segundo, a mí no me queda claro que ellos tengan la competencia técnica necesaria para poder desahogar de manera correcta los procedimientos. Y lo digo con respeto, la función de los órganos de sanción también es una función técnica. A mí no me queda claro que los perfiles sean los más idóneos. Y tercero, yo no veo necesariamente que vayan a tener la capacidad de desarrollar, reforzar los instrumentos que ya existían o incluso preservarlos. Creo que puede haber un escenario donde incluso con una lógica muy básica y equivocada del borrón y cuenta nueva se quieran reconstituir estas instituciones desde cero. Yo creo que eso sería un error. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues hijo, con lo que se destruyó, ¿no? Para sancionar la corrupción, ¿qué es lo que necesitas? Reglas claras, procedimientos claros y personas capacitadas para poderlo sancionar. El problema es que perdimos las tres cosas, perdimos a las personas, perdimos a las reglas y perdimos los procedimientos. Yo mucho me temo que una de dos, o vamos a ver más corrupción en el nuevo Poder Judicial y menos condiciones para sancionarla, o por el contrario, lo que vamos a ver es a un tribunal de disciplina que va a actuar más por consigna política que con una función técnica de sanción a la corrupción. Yo mucho me temo que ese es el escenario donde podemos terminar. Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias. Nos estamos acercando al final de esta charla. Antes de irnos, me gustaría tener alguna reflexión, Miguel Ángel Luna García. Y esto es en relación al trabajo de las fiscalías, porque evidentemente esta reforma que nos ha llevado a lo que estamos viviendo hoy día no toca para nada las fiscalías, que muchas veces es donde realmente inician los problemas. La falta de capacitación de los policías de investigación, los casos mal armados que finalmente se caen y demás. Desde tu punto de vista, Miguel Ángel, ¿crees que la siguiente reforma tendría que ir encaminada en ese sentido para ir viendo qué sucede en las fiscalías y que venga este complemento, pues para ver si realmente puede funcionar esto junto con el nuevo Poder Judicial? Definitivamente es necesaria una reforma a las fiscalías. Ahora, yo creo que una reforma, adelantándome un poco a la respuesta, yo creo que una reforma a las fiscalías concentrada difícilmente va a solucionar otros problemas que conlleva la reforma judicial en los términos que fue implementada. Ahorita bien lo adelantaba Javier, tenemos en duda la legitimidad, tenemos en duda si esta corte realmente va a ser independiente, si va a tener las herramientas técnicas para desahogar el trabajo como es, impartir justicia, aplicando el derecho al caso concreto, no políticas, mucho menos caprichos de otros poderes. Y aquí, con esa salvedad, definitivamente es indispensable una reforma a las fiscalías. Uno de los argumentos más fuertes que estuvimos tratando de contrastar el año pasado en toda esta discusión pública que se generó fue que se culpaba al Poder Judicial por los índices de impunidad que hay en México, que sí andan en el 99%. El 99% de los delitos ni se investigan ni se castigan, y del 1% restante, apenas una fracción llegan a un juzgado. Entonces, definitivamente
es necesaria una reforma al sistema, no nada más de impartición de justicia, sino también a las fiscalías que implican esa función de prevenir en parte y de investigar sobre todo para que en su caso el asunto sea llevado a la instancia pertinente y se sancione. Definitivamente es importante aquí recordar que el año pasado también la Suprema Corte realizó unas mesas de diálogo en todo el país, precisamente en aras de contrarrestar la justificación de la reforma, para hacer un diagnóstico real y certero de cuál era el problema que aquejaba a todas las personas, precisamente que buscaban la impartición de justicia. Los resultados finalmente, cuando se da la elección, cuando sucede toda la manipulación en el Congreso para la votación y sabemos cómo termina, redujo bastante todo este diagnóstico. Sin embargo, aquí creo que vale la pena comentarlo, ya para cerrar mi respuesta. En ese diagnóstico se encontró, después de mesas de trabajo con policías, ministerios públicos, alcaldes, legisladores, sociedad civil, poderes judiciales locales, federal, se encontró que la mayor cantidad de quejas y dolencias de las personas están precisamente en las fiscalías y en el acceso a una investigación. Se quejaban de lo tortuoso que es presentar una denuncia y ratificarla. La gran mayoría de la gente no tiene fiscales a domicilio para que vayan ahí a tomarte tu denuncia y a ratificarte express. Entonces, precisamente esa dolencia era lo que destacaba este estudio que pues desafortunadamente está quedando en el olvido. Creo que vale la pena retomarlo y de ahí aprender que ese diagnóstico sí reflejaba la necesidad de una reforma más fuerte a nivel fiscalías que en el Poder Judicial, que sí era necesaria, pero no así. La gran mayoría de la gente no tiene fiscales a domicilio, Miguel Ángel. Voy a abrir un paréntesis. No si eres Gerardo Fernández Noroña y protagonizas algo en el Senado, va el agente del Ministerio Público a tomarte la declaración y abrir en ese momento una carpeta de investigación a domicilio. Y cierro el paréntesis, solamente quería hacer referencia a este caso que fue muy peculiar. Pues, Javier Martín, ¿alguna idea para cerrar? ¿Con qué te quedas de lo que hemos platicado, de lo que viene en cuanto a los principales retos a corto plazo, para quienes están asumiendo el mando en el Poder Judicial y el reto como tal que habrán de enfrentar en estos días? Ya, yo terminaría diciendo nada más que yo creo que nadie quiere que le vaya mal al nuevo Poder Judicial, ¿no? O sea, yo creo que todas y todos quienes conocemos el sistema de justicia de diferentes facetas, sabemos que ese es un servicio público importantísimo y vital para la ciudadanía. Pero dicho lo anterior, creo que también hay que ser muy realistas y decir que desafortunadamente en el corto plazo y en el mediano y en el largo, la perspectiva no puede ser positiva. Creo que es un error histórico la reforma judicial que se aprobó. Creo que perdimos una de las cosas más importantes que habíamos logrado construir como Estado mexicano, que era una carrera judicial que funcionaba mucho mejor, ¿no?, que otras áreas del Estado mexicano, que no era perfecta, que tenía áreas de mejora, sin duda, pero que sí constituía uno de los pilares de esa función judicial, que fueron décadas de construcción institucional, que eso ya lo perdimos y que ahora lo que tenemos que tratar es en un escenario claramente subóptimo de que este sistema funcione por lo menos medianamente. Creo que estar muy al pendientes de lo que suceda, no solo en la Corte, sino también en el resto de los tribunales, porque creo que llegará un día donde nos demos cuenta de las consecuencias que van a tener estas malas decisiones. Ojalá algún día haya condiciones para tratar de reconstruir lo que se perdió y tratar de avanzar en los pendientes que sí había en todo el sistema, no nada más en los poderes judiciales. Y en este momento creo que lo que toca es documentar, ¿no?, obviamente criticar y también proponer, pero sobre la base de que lo que vamos a tener desafortunadamente, por lo menos en el corto plazo, es un peor sistema que el que antes teníamos, ¿no? Pues estamos viviendo la auténtica cuarta transformación, lo que sea que eso signifique, lo estamos viviendo y al paso del tiempo podremos ver de qué manera impactó o no. Miguel Ángel Luna García, ¿con qué te quedas después de esta charla? Y la misma pregunta respecto a los retos, lo que viene para los próximos días para quienes llegan a asumir esta función, sobre todo desde tu punto de vista, tú fuiste juez de distrito. Creo que el reto más importante ahorita del Poder Judicial, de la Suprema Corte, de los titulares que se están incorporando tras este método político de designación,
es demostrar su verdadera independencia judicial desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista institucional. Creo que ese es su mayor reto. Algunas de las ministras que repiten tras ser electas y permanecer en el cargo ya han adelantado una especie de criterios basados en conceptos como justicia social, como por ejemplo la ministra Batres en alguna discusión comentó que podía reconocerse que, por ejemplo, un impuesto es inconstitucional, pero que eso daña al pueblo, daña los recursos que se deben de distribuir entre la sociedad y pues que eso pudiera dar lugar a simplemente no conceder el amparo, no dar la razón. Ujú. Entonces, esto sucedió en una sesión, fue público. Mi preocupación aquí es que este tipo de conceptos y guías indeterminadas para resolver un asunto que no viene siendo técnica, propiamente técnico, sea lo que permee la toma de decisiones, politizando por completo al Poder Judicial y demostrando que puede ser todo menos independiente. Entonces, para cerrar, creo que el mayor reto es demostrar una verdadera independencia ajena de lo que deseen los otros poderes y sobre todo con la capacidad técnica de resolver el asunto conforme a derecho. Pues nada fácil, todo un reto este asunto de que nos demuestren la independencia judicial, sobre todo porque de entrada llegan autodenominándose las ministras y los ministros del pueblo, y no es que eso sea malo, sino lo malo es la retórica y la manera en que se Exacto. usa esa frase y como nos la han estado vendiendo en los últimos años. Pues muchísimas gracias a ambos. Antes de irnos de manera muy concreta, muy breve, Miguel Ángel Luna, en una palabra, ¿cómo podrías definir lo que estamos viviendo? En una palabra, por favor. Retroceso. Retroceso. Doctor Javier Martín, en una palabra. Destrucción. Retroceso y destrucción, es así como cerramos esta charla, fuerte, pero ojalá que el tiempo nos dé la razón de otra manera. Retroceso y destrucción. Muchísimas gracias a ambos. Ahora sí llegamos al final de esta plática que les decía, sin duda será viral. Agradezco mucho al doctor Javier Martín Reyes, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchísimas gracias. Al contrario, de verdad que ha sido un gustazo estar aquí con ambos. Juan Miguel, un abrazo fuerte. Muchísimas gracias también a Miguel Ángel Luna García, maestro en Derecho de Amparo, ex juez de distrito del Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias a ustedes por el espacio y por la oportunidad de coincidir. Les agradezco a ambos, pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado al final de esta charla. ¿Qué les parece? Estos son los retos de quienes llegan ahora para impartir justicia. Vamos a ver cómo se da este proceso de transición en los próximos días, en donde posiblemente escuchemos estos discursos, como recuerdan cuando inició esta cuarta transformación de nos dejaron una herencia maldita y estamos iniciando de ceros, y habrá que ver qué cantidad de pretextos nos ofrecen ahora desde el Poder Judicial. Ojalá que no sea así y por el contrario, que sea para bien, sobre todo por el bien de quienes están involucrados en algún caso, y decía yo que están en espera de alguna sentencia, de alguna resolución, que esto fluya y que no se convierta en un nuevo atorón dentro de los juzgados. Muchas gracias, ojalá que puedan dejarnos algún comentario respecto al nuevo Poder Judicial y todo lo que implica esto. Yo soy Juan Rivas, pásenla bien por favor.